Bienvenidos a este repaso. Vamos a comenzar el trabajo de cónicas con un problema precisamente con respecto a la elipse. Nos dicen que para una elipse que genera una elipsoide de un litotriptor, el eje mayor tiene extremos de menos 8,0 y 8,0. Un punto final del eje menor es 0,3.5. Determine las coordenadas de los focos. Si nos damos cuenta, este elipsoide, con el nombre que se está presentando, tiene un eje mayor. Recordemos que el eje mayor va a estar justamente ubicado, o van a estar ubicados los focos en ese eje mayor, ¿no? Pero nos hablan de los extremos. Así que esos serían los puntos vértices justamente que se encuentran en el eje mayor. Así que si nosotros vemos en el plano cartesiano, ubicamos dichos puntos, estaríamos colocando tanto aquí como acá los valores o las coordenadas que nos han dado. También es cierto que nos dan un extremo, un punto final del eje menor, que es coordenadas 3,3.5. 3.5 está ubicado aquí. La elipse, definitivamente, por las coordenadas que tenemos, tiene un centro en el origen. Así que la distancia que hay desde el origen a cada uno de estos puntos viene a considerarse el valor de A. En este caso, y claramente visto, es 8. Y de la misma manera, desde el centro hasta los extremos del eje menor, se considera el valor de B. Como solo tenemos un extremo, es suficiente para darnos cuenta que el valor de B es 3.5. Toda esta información nos permite ya con esto darnos una luz hacia dónde tenemos que encaminarnos. Si nosotros recordamos que en la elipse, para obtener el valor de C, la podemos sacar de la expresión o de la ecuación A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Si despejamos el valor de C, nos queda la raíz cuadrada de A cuadrado menos B al cuadrado. Esto simplemente es reemplazar los valores. Tenemos 8 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado. De tal forma que esta operación en la calculadora nos queda 7.19 aproximadamente, es decir, con un redondeo. Así que si hablamos de las coordenadas de los focos, el primer foco se encontrará en el eje X a una distancia del centro de 7.19,0. Este sería nuestro primer foco. Y el siguiente foco estará a menos 7.19,0 como coordenada. De esta forma, damos por concluido el primer problema. Vamos al siguiente problema. Bien, ahora vamos a tener el trabajo con la siguiente cónica, que es la hipérbola. En este caso nos dicen que determine la forma estándar de la ecuación de la hipérbola, cuyo eje transversal tiene sus puntos finales en menos 2,-1, 8,-1, y cuya longitud del eje conjugado es 8. Primero recordemos qué son los ejes transversales y ejes conjugados. Si nos damos cuenta,
el eje transversal no es nada más que una cuerda sobre el eje focal, que en este caso conecta a los dos vértices. Y esa longitud normalmente es 2 veces lo que conocemos como A. Entonces, si ya tenemos esa primera idea, que es el eje transversal, aquí nos están dando la información que estas dos coordenadas están en ese eje. Así que, como vemos, los dos puntos son menos 2, menos 1, que está aquí, y 8, menos 1, que está acá. Así que nuestra hipérbola va a tener precisamente ese eje transversal sobre esos dos puntos. Ahora, ¿qué es un eje conjugado? En realidad es el segmento perpendicular a este eje focal que hemos estado mencionando y que tiene como centro de la hipérbola precisamente como punto medio. Es decir, sobre estos dos puntos tenemos este eje transversal y necesitamos precisamente el centro de la hipérbola para tomarla de referencia y de ahí perpendicularmente a este eje, pues vamos a medir lo que corresponde a el eje conjugado. En este caso, entre estos dos extremos, que son los vértices, llamémosle vértice 1, le vamos a llamar vértice 2, se encuentra el centro. Si nos damos cuenta, entre menos 2 y 8 existen 10 unidades. El punto medio va a estar precisamente en 5 y 5, así que la coordenada 3, menos 1 viene a ser el centro. Y sobre este centro va a pasar, por este punto va a pasar el eje conjugado, que tiene una longitud de 8. Así que si esto es perpendicular y la longitud de todo ese eje es de 8, me dice también que va a tener 4 unidades tanto hacia arriba como hacia abajo. Por lo tanto, un extremo viene a ser esta coordenada, si ubicamos las cuatro unidades, 1, 2, 3, 4 aquí, y por supuesto acá abajo nos movemos 1, 2, 3 y 4, es decir, estamos en menos 5 en la coordenada 3, menos 5. Ahí ubicamos el punto. Con esta referencia sabemos que va a pasar mi eje conjugado. Entonces, ya sabemos que con esta referencia podríamos graficar la hipérbola. Va a pasar por el vértice, va a tener una abertura hacia el eje X, se va a desplazar hacia el eje X. Entonces, la estructura de la ecuación que nos están pidiendo de forma estándar tiene que ser la expresión x menos h al cuadrado sobre el valor que le llamamos a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Recordemos que como se abre o el eje transversal se encuentra a lo largo del eje X o referenciado con respecto al eje X, entonces la apertura o la estructura de nuestra ecuación va a ser de esta forma. Bien, entonces para completar nuestra ecuación, lo que vamos a requerir son los valores de h y k, que van a ser el centro de mi hipérbola. Ahora, lo que vamos a colocar
precisamente son los valores que estamos indicando. Así que h tiene el valor de 3, esto está al cuadrado, sobre, vamos a ubicar el valor de a. ¿De qué depende el valor de a? Es la distancia desde el centro hasta el vértice. Como nos damos cuenta, la cantidad de unidades es precisamente 5. ¿Sí? Así que a es 5 al cuadrado, que me da 25. A continuación tenemos el valor de k. Nos damos cuenta que es menos 1. Con el signo menos que tenemos acá se nos hace más 1 al cuadrado. Y nos damos cuenta que la distancia desde el centro hasta la ubicación del punto que tenemos aquí son 4 unidades. Elevándolo al cuadrado me da 16 y es igual a 1. De esta manera hemos cumplido con lo que nos pide el problema o el ejercicio que nos presentan. Aquí terminamos el repaso. Esperemos que esto les sirva para realizar una muy buena prueba. Nos vemos en una próxima ocasión.